Hola, hola queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Hoy vamos a explorar a un escritor fascinante, uno de los grandes escritores argentinos de todos los tiempos. Me refiero a Roberto Arlt, de difícil pronunciación. Voy a eh, deletrearlo. El apellido es A-R-L-T, A-R-L-T, Arlt. Roberto Arlt, cuyo nombre completo era Roberto Emilio Godofredo Arlt, así que nos quedamos con Roberto Arlt. Nació en Buenos Aires el 26 de abril del 1900, nació con el siglo, pero murió muy jovencito, caramba, qué pena, murió apenas a los 42 años de edad, el 26 de julio de 1942. ¿Verdad? Fue un novelista, en primer lugar, un cuentista, un dramaturgo hacia el final de su vida, un periodista y además un inventor, un químico durante toda su vida. El teatro lo ocupó sobre todo hacia el final de su vida. Así que nuestro amigo Roberto Emilio Godofredo Arlt nació el 26 de abril del 1900, como decíamos. Sus padres eran un prusiano, Karl Arlt, y una austrohúngara, Ekaterine Lobstreibitzer, y eran inmigrantes pobres de recién llegados al país como tantísimos alemanes, austríacos e italianos que llegaron a Argentina a principios del siglo XX. Su infancia transcurrió en el barrio porteño de Flores. En el ambiente familiar se hablaba por obligación el alemán, es una imposición de su papá prusiano, ¿verdad? Karl Arlt, que era un déspota doméstico. Sí, la historia tantas veces vista se vuelve a repetir. Tuvo dos hermanas que murieron de tuberculosis, una chiquitita, una siendo una niña y la otra pues en 1936, muy joven, ¿verdad? Y la relación con su padre estuvo signada por un trato severo, poco permisivo o directamente sádico, de una gran violencia. Fue una infancia muy infeliz, una infancia, pues sí, una infancia bajo la bota, bajo la égida, bajo la batuta de un padre que era un dictador doméstico, ¿verdad? Situación típica, y una madre, pues que era también una víctima del padre, ¿verdad? Toda la familia era una víctima del padre. Roberto Arlt, fue expulsado de la escuela a los 8 años y se volvió autodidacta. Nada de sorprendente tampoco. Estos grandes intelectos, estos grandes escritores, estas grandes mentes, con frecuencia no encuentran los nutrientes necesarios para su precoz desarrollo intelectual. Se aburren en un sistema pedagógico que está uniformado, pasteurizado y homogeneizado, y a todo el mundo se le enseña de la manera idéntica cuando no todos somos idénticos. Hay estudiantes que bien podrían ser objeto de un tratamiento diferente, y a los, por lo precoces, por lo talentosos, por la gran madurez de que dan indicios desde su más temprana edad. Hay otros también que pueden ir un poco rezagados e igualmente tienen derecho a otro tipo de pedagogía más adaptada a sus capacidades. Ese es el gran problema, el universal problema de nuestra educación, es que no es una educación adaptativa, no es una educación tailor-made, no considera las diferencias de estudiantes. Es una educación uniformizada, ¿verdad? Para personas que no son todas iguales en sus talentos, en su capacidad de aprender, en su memoria, en sus facultades cognitivas, en ningún aspecto. Entonces se hizo autodidacta, escapó del infierno que era su hogar hasta los 16 años, trabajó en un periódico local, fue ayudante de una biblioteca, se hizo pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario, manejó una fábrica de ladrillos. Así que no se puede decir que no haya conocido lo que era la vida y sus múltiples oficios. Por fin se decantó por el periodismo. Entre 1920 y 1930 se acercó al grupo llamado Boedo, en el cual publicaba, usaban la editorial Claridad, así se llamaba la editorial, y se reunían en un café mítico que se llamaba El Japonés.
Todo esto en Buenos Aires, ¿verdad? En 1926 escribió su primera novela, El juguete rabioso, a la cual le iba a poner inicialmente como título La vida puerca, pero en esa época Art era secretario y amigo de Ricardo Guiraldes. Ustedes recordarán a Ricardo Guiraldes, fue uno de los primeros escritores que estudiamos en esta serie de conferencitas que hemos hecho. Ricardo Guiraldes, argentino, notabilísimo, el autor del cuento que estudiamos, me acuerdo, se llamaba El Pozo, el del individuo que se cae en el pozo y logra salir a duras penas ahogándose, y un tipo que pasaba por ahí donde lo ve saliendo del pozo cree que es el demonio y lo mata y lo vuelve a hundir para siempre. Ese era este Ricardo Guiraldes, era el jefe y amigo de Roberto Arlt. Y fue Guiraldes quien le sugirió que en el nombre original, La vida puerca, que era demasiado tosco para los lectores de ese tiempo. Formó una sociedad Arna por Arlt y Nacarati, ¿verdad? Y con el poco dinero que el actor Pascual Nacarati pudo aportar, instaló un pequeño laboratorio de química en Lanús. Llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho. Sí, era un inventor prolífico e ingenioso. Durante su labor como periodista, en sus columnas describió la vida cotidiana de la capital. Una selección de sus artículos puede encontrarse en Aguafuertes porteñas. Sí, estas aguafuertes son como viñetas que él dejó. Las cultivó mucho durante toda su vida. Las aguafuertes porteñas eran viñetas de la vida en Buenos Aires. Era más o menos lo que Miguel de Unamuno llamaba paisajes del alma. Paisajes que evocaban o suscitaban reflexiones sobre las gentes que los habitaban, que invitaban a la ensoñación, que invitaban a la meditación, e incluso a grandes meditaciones filosóficas. Estas aguafuertes porteñas, bellamente tituladas, fueron sí uno de los géneros más exitosos de Roberto Artla. Fueron escritas durante su viaje a España y Marruecos entre 1935 y 1936. En 1931, que lo sacudió mucho, le tocó presenciar el fusilamiento del militante anarquista Severino Di Giovanni. Fue una cosa muy marcante para él, muy conmocionante, ¿verdad? Faltaría mucho todavía para que se aboliera la pena de muerte en Argentina. Faltaba mucho, estamos hablando de 1931. Faltaba muchísimo, muchísimo. Y aún después de abolida la pena de muerte, los regímenes dictatoriales, militares de derecha, de Videla, de esos funestos 7 años que van del golpe de Estado del 76 hasta la subida al poder de Raúl Alfonsín y el restablecimiento de la democracia, aun cuando la pena había sido abolida anteriormente, los regímenes militares absolutamente hicieron caso omiso de ella, como todos sabemos. Torturaban a gente en toda Argentina, secuestraban gente, la fusilaban, robaban bebés, cientos de bebés se los robaban para dárselos a los miembros de más alto fuste dentro de las cúpulas de poder militar. Desaparecían a las víctimas, las montaban en un avión y las iban a tirar allá en medio del océano. Entonces, claro, la pena de muerte puede haber sido abolida en principio, ¿verdad? Teóricamente, mucho tiempo antes del 7-6, pero el hecho es que los regímenes militares, las juntas militares, repito, desde el 76, cuando derrocaron a Mirestela Perón y se instauraron en el poder, varios, Videla, Nicolaides, Galtieri, Viola, Anaya, todos eran gorilas y militarotes, ¿verdad? Restablecieron la pena de muerte de facto, ¿verdad? De facto. Nuestro amigo Roberto Arlt se casó 2 veces, primero con Carmen Antinucci, esa fue su primera esposa. Con Carmen Antinucci tuvo una hija, Mirta Arlt. Y muy bien, después se divorció de Carmen Antinucci y se casó con Elizabeth May Shine el 25 de mayo de 1940 en Pando, en Uruguay.
Con esta, que fue su segunda y última esposa, Arlt tuvo un hijo que nació póstumamente. Triste, ¿ah? Triste, no conoció a su hijo. Un hijo que fue llamado también Roberto Arlt. Entre 1941 y 1942 vivió en Chile, desde donde enviaba colaboraciones para el diario El Mundo de Buenos Aires. Roberto Arlt murió el 26 de julio de 1942 a la edad de 42 años en la ciudad de Buenos Aires, de un paro cardíaco. Fumaba mucho y ahí tienen ustedes, amigos, ¿verdad? La nicotina, el tabaquismo produce estas cosas, ya eso lo sabemos hace mucho. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. Sí, fue una pérdida muy sensible. Mientras estuvo viva, su hija Mirta, la de la primera esposa, Carmen Antinucci, su hija Mirta Electra Arlt, que manejó el legado del escritor hasta morir ella en el 2014. La obra de Roberto Arlt fue muy criticada durante la primera mitad del siglo XX, pero muy criticada. Hoy, en cambio, todo el mundo coincide en que es un referente trascendental de la literatura sudamericana por todas partes, ¿verdad? Abelardo Castillo, por ejemplo, dice que Arlt significa una lectura obligada para por lo menos las dos últimas generaciones de los escritores argentinos. Nos dice que redefinió lo temático y lo lingüístico y la relación artista-época. Y gente de la altura de Julio Cortázar, de Domingo Sarmiento, de Rodolfo Walsh, han manifiestamente confesado su admiración por el autor. Y es que no hay más remedio que admirarlo. Cuando leamos el cuento que les voy a leer ahora, se van a dar ustedes de inmediato, van a advertir de inmediato la clase de pluma que era. Es imposible no admirar a un autor así, su maestría descriptiva, porque el cuento que les voy a leer es básicamente una enorme descripción. Ese fue más que una narración, es una enorme descripción, ¿verdad? Sí, es imposible no admirarlo. El crítico y escritor literario Ricardo Piglia decía que Arlt había inaugurado la novela moderna argentina con su estilística nueva. Y sí, escribió montones de cosas. Novelas, en 1926, El juguete rabioso, bueno, con esa debutó, como ya lo dijimos. En 1929, Los siete locos. En el 31, Los lanzallamas. En el 32, El amor brujo. Y en el 41, Viaje terrible. Y luego volúmenes de cuentos, varios. En el 26, misma fecha en que publica la novela El juguete rabioso, publica El gato cocido. Aparece en la revista Mundo Argentino el 27 de octubre. En el 33, El jorobadito. En el 41, El criador de gorilas. En el 72, Regreso. En el 84, Estoy cargada de muerte y otros borradores. En el 94, ya de manera póstuma todo esto, por supuesto, ¿verdad? Él murió en el 42. Lo último que él vio publicado fue El criador de gorilas. En el 72 salió Regreso públicamente, póstumamente. En el 84, Estoy cargada de muerte y otros borradores. En el 94, El crimen casi perfecto. Y en el 96, El resorte secreto y otras páginas. Todo esto merced a la administración cuidadosa, a la curaduría, digamos, de su albacea, que era su hija, su primera hija, ¿verdad? La hija que tuvo con Carmen Antinucci. Bueno, gracias a que ella cuidó su obra, ¿verdad? Le estamos en deuda con Mirta Arlt, que supo honrar la obra de su padre y la fue publicando poco a poco como para que su nombre tuviera más resonancia a través del siglo. Hacia el final de su vida, Roberto Arlt pasa de la narrativa y se engolosina con el teatro. Entonces escribe El humillado, 300 millones, Saverio el cruel, El fabricante de fantasmas, África, La isla desierta, La fiesta de hierro y El desierto entre la ciudad. Farsa dramática en 4 actos, escrita en 1942, pocos días antes de su muerte.
Así que su teatro, lo que más le ganó, habiendo nacido como un novelista y cuentista, terminó sus años como un dramaturgo. Fue el género dramático el que terminó robándose su corazón. Y por supuesto, un punto especial, incalificable, llamámoslo así, incatalogable, son esas a que ya me referí, sus dos colecciones de aguafuertes. Aguafuertes porteñas, que son del 33, y aguafuertes españolas, que son del 36. Que repito, son pequeñas viñetas, como el nombre lo indica, son como pequeños cuadros, aguafuertes, ¿verdad? Son pequeños cuadros de la vida en Buenos Aires, de la vida en Argentina, cuadros, paisajes del alma, de nuevo, como diría Unamuno, paisajes que suscitan reflexiones, no están solo porque, no es un acto de paisajismo en el puro sentido pictórico, no. El paisaje aquí opera como un generador de discurso, como un generador de crítica, como un generador sobre todo de sociocrítica, ¿verdad? El paisaje es apenas un pretexto para las reflexiones que engendra, ¿verdad? Y eso es lo esencial de nuestro querido escritor de esta vez. Ha sido llevado al cine, claro que sí, por supuesto. El alma, por un cortometraje del 67. El ABC del amor, apareció en el 67 también. Los Siete Locos, dirigido por Leopoldo Torres Nilsson en el 73. Salverio el Cruel en el 77. El Juguete Rabioso, dirigido por José María Palo Antonio en 1984, y de nuevo El Juguete Rabioso, dirigido por Pablo Torre en 1998. También a la televisión ha sido, por supuesto, adoptado con mucha frecuencia, sus obras de teatro en primer lugar, y luego también un poco menos su prosa, sus cuentos y sus novelas. Básicamente un gran novelista, un gran cuentista y un gran dramaturgo. Eso es lo que era Roberto Arlt. Podemos prescindir de su obra como periodista y ciertamente como mentor y como químico, pero su legado en tanto que narrador en la novela y en el cuento y como dramaturgo, eso no podemos brincárnoslo, eso no debemos, no podemos, no se debe. Es uno de los grandes escritores que ha producido Argentina. Si hubiera tenido unos 30 años más de vida, alarguémosle 40 años, con toda seguridad gozaría de la estatura de un Borges, de un Cortázar o más, o posiblemente más. Posiblemente hubiera llegado al premio Nobel o a todos los premios imaginables. Todo el talento del mundo lo tenía. Ahora van a ver qué pluma tan fluida y tan evocadora y tan enigmática tenía Roberto Arlt. Borges lo admiraba mucho. Borges sentía una gran admiración por él. Sí, claro que sí. Cualquier escritor la sentiría. Es una gran pluma, un gran intelectual. Un gran intelectual. Le faltaron unos añitos más de vida como para haberse solidificado más en el canon, en el gran canon literario latinoamericano. Es poca gente la que conoce a Roberto Arlt. Uno dice Borges, Cortázar, Gabriel García Márquez y todo el mundo lo conoce. Uno dice Roberto Arlt y se quedan con los ojos cuadrados. Bueno, no debería ser así, no debería ser así. Ya ustedes, queridos amigos, por lo menos pueden decir que saben quién era Roberto Arlt y que han incluso leído y examinado uno de sus más hermosos cuentos. La luna roja. Nada lo anunciaba por la tarde. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. Olas humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de sus garitas encristaladas, y los jefes de personal, rígidos en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno,
olvidando que sus cuerpos eran perecederos. Algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes y el cielo, más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde que soportaban los cables de alta tensión, se teñía de un gris ceniciento, como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba, nada anunciaba lo que iba a suceder. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a 3 dimensiones sobre el fondo de las tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar frente a estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas, no hubiera allí abandonada una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban: ¡qué bien defendidos estamos! Y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas que paseaban hacían detener a sus choferes y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos centelleaban en interminables fachadas escalonadas y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas, blues oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos, confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, controlados por la respuesta y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad, hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking, sonreían insolentemente y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aún entre el rumor de la fiesta, no se podía menos que imaginárselos presidiendo la mesa redonda de un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo, sin duda. Desde alturas inferiores, en calles más turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías, y en los parajes excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los dancings económicos que, como la boca de los altos hornos, vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos superpuestos de mayor o menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos. Luego aparecían nuevamente como un super dreadnoughts, poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la orquesta Jardín Aéreo Imperius iba a colocar en su atril la partitura del Danubio Azul cuando un camarero le alcanzó un sobre.
El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. Entonces, mirando por sobre los lentes de sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista y, como si tuviera mucha prisa, descendió por la escalerilla que permitía subir al paramento. Buscó con la mirada la salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los vasos que llevaban a los labios para beber al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre. Mas, antes de que los concurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se les vio uno a uno abandonar el palco, muy serios y ligeramente pálidos. Es necesario observar que a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violonchelista, que encerró su instrumento en la caja. Producían la impresión de querer significar que declinaban una responsabilidad y se lavaban las manos. Tal dijo después un testigo. ¿Y si hubieran sido solo ellos? Los siguieron los camareros. El público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra, los camareros de estos parajes eran sumamente robustos, les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, mas al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento, sumamente inquieto se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor. No funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras, y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando alguien encendía un fósforo y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared de las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. A veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía allí sentada con la cabeza abandonada entre las manos sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio durante 2 segundos encendió su linterna eléctrica y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en el pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaban nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle y tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido, y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada.
Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. En pocos minutos, los habitantes de la ciudad estuvieron todos en la calle. De un punto a otro en la distancia, los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó 3 veces la llama. Sin zumbidos, soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud se espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia y calladamente marchaban al encuentro del destino, que adivinaban erguido como un terrible centinela tras de aquella cortina de humo y de silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de la multitud. Esta, en la oscuridad, ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas están ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto, un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbuceó preguntas al que así le hacía, mas como no le contestaban, encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande que con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido de un empellón apartó la bestia de sí y muchos que estaban próximos a él repararon que los animales del zoológico estaban en libertad. Otro identificó varios tigres confundidos con la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforecían entre las piernas de los fugitivos. Pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que al querer aplastar el vientre contra el suelo para denotar sumisión, obstaculizaban la marcha y fue menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras se echaron a correr y como si se hubieran pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las zarpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance volvían la cabeza sobre el cuello y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, tan vieja enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido, como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las cornisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja.
Los altos vitrales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desemparva un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. Otros, con gestos de sonámbulos, pegaban la boca al frío cilindro de los buzones o al rectangular respiradero de los transformadores de las canalizaciones eléctricas, y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrillando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales, los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias, engrosado por los caballos, se había desprendido el elefante, que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por 2 potros. Estos, con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre restregando el franco contra los muros avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y, poniéndose las manos ante la boca a modo de altoparlante, aulló congestionado: «Amigos, ¿qué pasa, amigos? Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar, pero pongámonos de acuerdo, ¿qué pasa aquí?». Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente con el velludo dorso del brazo, se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente, todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de friego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre cielo y tierra, escupió fuego retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. «¡No! ¡No queremos la guerra! ¡No, no, no! ¡No queremos la guerra! ¡No!». Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. Vaya comienzo el de nuestro cuento, amigos. Nada lo anunciaba por la tarde. Caramba, esto es escalofriante. Nos damos cuenta de que algo va a suceder y de que es algo gravísimo, de que es algo terrible. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cada vez más de la magnitud de eso que va a suceder y que nada anunciaba durante la tarde. ¿En qué ciudad tiene lugar este cuento, según ustedes? Uno tendería a pensar, conociendo la biografía del autor, que en Buenos Aires, pero fíjense que yo no veo a Buenos Aires aquí. Lo que me imagino es Nueva York. Me imagino Nueva York por la descripción de los rascacielos, de los altísimos edificios, de sus formas geométricas, de la especie de retícula, es decir, de red que reflejaban en el techo. Los anuncios de neón me hacen pensar en Times Square. Por supuesto que no solo en Nueva York hay anuncios de neón, con seguridad los habrá en Buenos Aires, pero bueno, el anuncio de neón es un rasgo emblemático de la ciudad de Nueva York.
la arquitectura monumental, fuera de la escala humana, aterradora a su modo, hasta un poco fantasmal, esos edificios, esas torres de Babel, a una escala, repito, inhumana, me hacen pensar mucho más en Nueva York y otras cosas que me lo confirman también. Entonces el cuento comienza agarrando al lector por la garganta. Nada lo anunciaba por la tarde, nos dice. Ya tenemos la advertencia de que algo terrible va a suceder. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad, o las humanas hormigueaban en los pórticos cristalados de los vastos establecimientos comerciales, o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Linda, linda imagen, linda sinestesia, un olor que salpica. El olor típicamente no salpica, se huele. Es una fragancia, pero está muy lindo la idea salpicada. Es un elemento visual asociado a un elemento olfativo. Todo el cuento, como se dan cuenta ustedes, es una especie de larga descripción de una ciudad ante la inminencia de algo terrible, de algo apocalíptico, de un evento de fin de mundo, y el autor nos describe lo que son esos últimos minutos de civilización, ¿verdad? Los cajeros están tras sus garitas encristalados, ¿verdad? Ahí encerrados, y los jefes de personal rígidos, ahí vigilando la conducta de los inferiores. Una sociedad, por supuesto, muy estratificada, muy estructurada, estructuras de poder de arriba a abajo, eso es lo que nos resulta evidente. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos, nos dice. Buena ciudad con una vida financiera muy activa. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. Como si la gente estuviese, sin saberlo, dejando en orden todo lo que tuviese que ver con sus finanzas. La gente está como animada por no sé qué ominosa premonición, dejando en orden sus dineros. Por supuesto, en diversos lugares de la ciudad, jóvenes y muchachos se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. El amor es eterno mientras dura, amigos, ¿verdad? Todo amor es infinito mientras dura. Sí, mientras dura es infinito, siempre, por definición. Y así se jura, y así se promete, y así, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano, amigos, no tiene derecho de utilizar las palabras eterno o infinito. No tiene derecho de utilizarlas, y menos para colgárselas a un fenómeno como el amor. Son palabras que nos desbordan por todos los flancos. Son palabras que ni siquiera concebimos, ni siquiera comprendemos, ni siquiera podemos formarnos una imagen concreta en nuestras cabecitas. Creemos comprender lo que significa eternidad. No lo comprendemos realmente. No nos entra. Es una cosa que es ajena a nuestro mundo, que es un mundo de finitudes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos calificar un amor de eterno, de infinito? Pero bueno, en la ciudad hay un elemento de romanticismo y sí hay muchachas y muchachos jurándose amor eterno. Little do they know, ¿verdad? Todo lo que ignoran de lo que está por suceder. El cielo lleno de altas cruces metálicas pintadas de verde. Atención, como ya subliminalmente Roberto Arlt nos sugiere un cementerio. Las altas cruces metálicas pintadas de verdes, que son los postes que sostienen los cables de alta tensión. Ya tenemos un cementerio virtual y un cielo teñido de un gris ceniciento, ¿verdad? Como siempre ocurre, nos dice, cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Entonces un aire pesado, húmedo. Es una ciudad cercana al mar, presta al mar. Para mí, de nuevo, para mí es Manhattan. Para mí es Manhattan, una ciudad rodeada de una isla orientada de noroeste de noreste a sudoeste, ¿verdad? Y la ciudad de los rascacielos por antonomasia, ¿verdad?
Sí, y por la noche fueron iluminados los rascacielos. Nos habla de la majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a 3 dimensiones sobre el fondo de tinieblas. Y eso intimidó a los hombres sencillos. Pues yo soy un hombre sencillo, amigos, porque siempre que fui a Nueva York me daba miedo ver esos monstruos de concreto, esos edificios de 80, 90 pisos, imbricándose unos en otros, como unos asomando por encima de los otros. Es una cosa, se sentía uno aplastado, pero me gustaba, me generaba terror, era un terror estético. Era lo que Kant, en el tratadito este que tiene de lo sublime y lo bello, o lo bello y lo sublime, él dividía lo sublime en 3 categorías: lo sublime espléndido o magnífico, lo sublime religioso y lo sublime aterrador. El cráter de un volcán en erupción es sublime, pero es sublime aterrador. La fachada de una catedral gótica como la de Rouen es sublime místico, pero también sublime aterrador y también sublime espléndido, ¿verdad? Estos edificios neoyorquinos vienen siendo sublime aterrador para mí, sublimes aterradores. Y sublimes bellos también en su forma de arquitectura, ¿verdad? Recuerden ustedes que una enorme cantidad de los edificios de Manhattan, la ciudad del siglo XX, están rematados por gárgolas. Sí, por gárgolas góticas. Busquen las cornisas, las terrazas, los techos, los remates de tantísimos edificios neoyorquinos están rematados por gárgolas. Hay un remanente gótico que permanece en esa arquitectura tan particular, tan monumental, tan a otra escala que la escala humana, que es la arquitectura neoyorquina. Entonces sí, esos monstruos descomunales sobre un fondo de tinieblas, nos dice Roberto Arlt, intimidó a los hombres sencillos. Yo soy un hombre sencillo, por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, esos enormes edificios hacían pensar sobre los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Claro, tiene que haber algo muy importante en medio de aquellos torres de Babel contemporáneas, ¿verdad? Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar frente a estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas. No hubiera allí abandonada una máquina infernal, algún revólver, alguna pistola, alguna trampa, alguna cosa. Eh, Había policía montada también, que se revela por las siluetas de sus sombras, sombras sombrías, valga la redundancia. Y entonces es un paisaje muy particular, atención, el que Art va delineando. Es un paisaje un poco fantasmagórico, es un paisaje amenazador, es un paisaje poco acogedor, es un paisaje muy desprovisto del elemento humano, muy suprahumano, muy frío e intimidante por sus dimensiones, ¿verdad? Los timoratos pensaban qué bien estamos defendidos al ver todos esos soldados en sus caballos, con sus pistolas y con sus armas, ¿verdad? Y ay, caramba. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas, el viento desprendía franjas de músicas, blues oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Sí, estos blues me hacen pensar más todavía en Manhattan. No es que en Argentina no se oigan los blues, en Buenos Aires estoy seguro, los blues son patrimonio del mundo, se oyen en todo lado y son en todas partes apreciados, pero esto es un elemento más que me hace pensar en Nueva York, no en Buenos Aires. Y los blues flotaban en el aire y los llevaban según la dirección que les imponían las rachas de aire, ¿verdad? Eh, Había focos de porcelana que iluminaban jardines aéreos, sí, sí, en las azoteas, como como los jardines colgantes de Babilonia. Hay edificios neoyorquinos que tienen esa
propiedad de tener jardines colgantes en el estilo babilonio. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las clásicas 7 maravillas de la antigüedad, como ustedes deben de saberlo. Eran costosas vegetaciones, posiblemente exóticas, ¿verdad? Controladas por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, nos dice. Sí, hay desde el principio una sensación de expectativa de que algo va a pasar. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre sus labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Sí, los ancianos, como ídolos antiguos, hieráticos, inmóviles, arrellanados en sillones de paja japonesa, parecían parte del mobiliario, parecían piezas de museo en el mejor sentido de la palabra, daban al lugar una cierta seguridad. Sí, claro, la seguridad que dan los patriarcas, la seguridad que dan los ancianos de la tribu, ¿verdad? Que generan siempre cierta seguridad en las comunidades. Aún entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Sí, mayor razón para pensar en Manhattan, ¿verdad? Y la eterna codicia americana por los lugares que tienen petróleo. Sí, un empréstito leonino, un empréstito con garras y colmillos, de esos que se vuelven después contra el que lo solicitó, ¿verdad? A algún estado, a un pobre estado tercermundista de cafres y mulatillos, nos dice Roberto Artl, bajo cuyas árboles corrían linfas de petróleo. Bellamente dicho, las linfas son, cuando se habla de los ganglios linfáticos, la linfa es por donde corre la savia o la sangre o el líquido linfático, por donde corre algún líquido que irriga algún organismo, alguna tierra, algún lugar, ¿verdad? Linfas de petróleo. Muy bella imagen. No hubiera sido trivial si hubiera hablado de pozos petroleros, pero bajo cuyos árboles corrían linfas de petróleo. Muy bellamente dicho. Y luego estaban en las calles más turbias y profundas que desde arriba de los rascacielos daban la impresión de turbios y profundos canales por los que circulaban los techos de automóviles y tranvías. Una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los dancing económicos, que como la boca de los altos hornos vomitaban atmósferas incandescentes. Sí, un submundo. Arriba el mundo de las alturas, de las azoteas, abajo el submundo, el Hades, el infierno de los lugarcillos de diversión baratos, posiblemente de mala moralidad, ¿verdad? Vomitando atmósferas incandescentes. Hay algo infernal en todo esto. Es una ciudad que tiene su lado de infierno, ¿verdad? Como con esos lugares que eran como bocas de altos hornos, vomitando sus atmósferas incandescentes. Como decía Baudelaire en su famoso poema de la tristeza, que dice: tristeza, dame la mano, ven por acá. Mientras que el mundo, esclavo en manos del placer, ese verdugo despiadado, va a coger remordimientos en la fiesta servil, tú, mi tristeza, dame la mano y vámonos por acá. Así dice Baudelaire. Sí, aquí estamos en esos canales abajo donde la muchedumbre anda cogiendo serviles, latigada por el verdugo del placer. El placer visto como un verdugo, una cosa que genera adicción y sojuzga a quienes le rinden culto.
Y hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rasgacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos superpuestos de mayor a menor. Todo esto es muy pictórico y muy impresionante. Podría uno pensar, sí, en pintura cubista, sin duda. También podría uno pensar en los diseños del cine expresionista alemán, Murnau, Fritz Lang, por ejemplo, por lo menos las producciones tempranas de Fritz Lang, de Murnau, por ejemplo, con diseños decorados muy angulares, muy picudos y contrastes de sombras y de luces muy, muy, muy marcados para dar una impresión inquietante en el expresionismo cinematográfico alemán. Hay algo de eso, ¿verdad? ¿Y por qué cielos verdosos o amarillos? Ya hay algo misterioso en esto. Un cielo amarillo todavía se entiende, es la puesta del sol, pero verdoso, verdoso, hay algo enfermizo en este cielo, hay algo anormal, hay algo que presagia cosas no muy buenas, ¿verdad? Y estas pirámides de cemento, decía, y con pirámides nos remite a tiempos arcaicos, desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos, pero luego aparecían nuevamente como super dreadnoughts. ¿Qué son super dreadnoughts? Acorazados, barcos de guerra. El barco de guerra por excelencia, el más lleno, erizado de cañones y de toda suerte de aparatos de muerte, mucho más que un destroyer, mucho más que un crucero, mucho más que un portaaviones. El acorazado, como el acorazado Potemkin, por ejemplo, era es una máquina de muerte, es un inmenso barco que no tiene un centímetro más para que le quepa otro cañón, ¿verdad? Acorazado, su palabra lo dice todo, su nombre lo dice todo. Entonces, si se veían a través de estos enormes edificios en los interludios, ¿verdad? Entre una calle y otro se veían los acarazados, es porque tiene que ser una ciudad que está al borde del mar, un puerto y muy cercano del mar. Pienso de nuevo en Nueva York y estamos hablando de muchos acorazados. Dudo que Buenos Aires tenga una maquinaria de acorazados desplegada sobre la costa en esa posición amenazadora de ataque todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí, los acorazados poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Toda esta ciudad, todos los personajes, todo lo que sucede en este cuento pareciese estar bajo una espada de Damocles. Art crea muy inteligentemente una sensación de peligro latente, de amenaza latente, de inquietud. Algo extraño está sucediendo, lo vemos en los colores del cielo, lo vemos en esos postes de luz que de pronto emulan cruces, lo vemos en muchos síntomas, en muchas cosas, ¿verdad? En la aparición fantasmal de esos acorazados que se decantaban en medio de los edificios, es decir, tenían que estar muy cercanos a la costa, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Entonces, bueno, en uno de los cuartos de estos enormes edificios, en uno de los penthouses, o quizás en la terraza de la azotea, me pregunto, eh, tenemos una pequeña orquesta de cámara y de bailarines que están bebiendo, se está celebrando algo interesante, no sé qué. Es el primer violín de la orquesta que se llama Jardín Aéreo Imperius. Imperius, interesante. Se trata entonces de una ciudad imperial o imperialista, que para el efecto es lo mismo. Está celebrando un ágape importante en uno de estos jardines aéreos babilónicos, por así decirlo, modernos pero babilónicos, y el primer violín de la orquesta, que es como decir el director de la orquesta, iba a colocar en el atril la partitura del famosísimo vals El Danubio Azul de Strauss, el vals por antonomasia, ¿verdad? Cuando un camarero le trae un sobrecito, el músico lo abre,
palidece, se perturba, le pasa el mensaje al clarinetista y el clarinetista a los demás, y de pronto los músicos guardan sus instrumentos en sus estuches y salen. Sí, no, no en tropel, no en desbandada, pero salen uno por uno y dejan abandonado el espectáculo, ¿verdad? Eh, sí, todos ellos pálidos, todos ellos turbados. Entonces ya lo hicieron lentamente, pero con ansiedad, ¿verdad? Eh, con ansiedad. Sí, guardaron sus instrumentos meticulosamente, es lo propio de un músico, cuidando su instrumento. Por supuesto, un instrumento es como una prolongación del cuerpo de uno. Hay que cuidarlo, claro que sí. Pero no obstante, con cierta prisa, ¿verdad? Con cierta prisa. Y el que más se destacó fue el violonchelista, que se encerró su instrumento en la caja, en el estuche, y todos parecían querer decir algo así como, me lavo las manos. Todos querían como zafarse una responsabilidad de algo terrible, ¿verdad? O fue por lo menos lo que después dijo un testigo, nos dijo Roberto Arlt. Y si hubieran sido ellos solos, nos dice el autor, pero no. El pánico luego se pasó a los camareros. Los camareros dejaron de atender a la gente que estaba reunida, bien ataviada, con sus fracs, sentados a sus mesas, bebiendo su champán o su jerez o lo que fuese, ¿verdad? El mayordomo, el capitán de servicio, todo el mundo empezó a irse. Todo el mundo observó a irse, empezó a irse, ¿verdad? Hasta el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, para que un cajero le importe un bledo cerrar su caja, dense cuenta de que hay algo muy perentorio que está por suceder. Algunos quisieron utilizar el ascensor, resulta que no funcionaba. No funcionaba el ascensor para bajar a estos señores que podían estar a 100 pisos de altura, no lo sé, van a tener que bajar por las gradas. Para colmo, se apagan los focos. Entonces tienen que bajar en las tinieblas, moverse entre las mesas de mármol. Bien se ve que es un edificio de rompe y rasga, con un penthouse, con un lugar para recepciones de gran calidad y de gran clase, mesas de mármol, que les dice eso, amigos. Entonces empiezan a salir, a evacuar, nerviosos pero sin pánico. Atención, no hay desbandada, se portan bien en medio del miedo. Como lo dice Roberto Arlt, hay un orden medroso, ¿verdad? Movido por el miedo, pero ordenado. Y pero ya en este momento todo el salón está en fuga, todo el mundo va descendiendo silenciosamente por las escaleras, también de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, nos dice. Era el zumbido el zumbido de lo humano, el zumbido de la muchedumbre humana. Ya que es una muchedumbre, no es una multitud, es una muchedumbre presa del miedo. Un miedo todavía púdicamente contenido. Ahí, están observando la etiqueta. Estos seres elegantes, estos seres aristocráticos, están observando la etiqueta. Nadie está pegando gritos, ninguna mujer se está desmayando, ningún viejo está, ¿verdad? Nadie ha perdido la cabeza, pero en medio de su etiqueta y de su atildamiento hay terror y están saliendo lentos, pero constantes, ¿verdad? Eh, Y, sí. De vez en cuando alguien encendía un fósforo, nos dice el autor, y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. Las sombras humanas se geometrizaban, se reducían, eran reducibles a triángulos irregulares
quedaban reducidos a su esquema básico, a su esqueleto geométrico, digámoslo así. En las sombras no eran ya seres humanos, eran estructuras de triángulos. Todo esto es muy importante porque forma parte de la inhumanidad, de la esencial inhumanidad de esta enorme ciudad, de esta megalópolis, con estos monstruosos edificios donde está por suceder algo, ¿verdad? Muy bien, de vez en cuando algún anciano fatigado o alguna bailarina se sentaba en las graditas, nadie la atropellaba, le daban vuelta y no cesaban de bajar, ¿verdad? El vigilante del edificio durante 2 segundos encendió su lámpara eléctrica y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. Sí, en medio de la tiniebla y en medio del terror, la etiqueta de quién toca a quién desaparece. Las mujeres y hombres se toman unos los otros a la mano, los hombres a los hombres, las mujeres con mujeres, las mujeres con hombres, los hombres con mujeres. La cosa es que el miedo va descomponiendo el esquema de la etiqueta. El miedo va descomponiendo este grupo humano. Este grupo humano comenzó siendo una multitud. Spinoza, el gran filósofo portugués holandés Baruch Spinoza, hacía una distinción fundamental entre la multitud y la muchedumbre. Decía, la multitud es un grupo grande de gente, pero es gente que todavía piensa, es gente que todavía no se ha evaporado en ellas, no ha evanecido el principium individuationis. El sujeto, el principio, el individuo es todavía un individuo, todavía son individuos en una multitud. Una muchedumbre ya no son individuos. Ya quedó abolido el principio de individuación. Es una sola masa amorfa con una sola cabeza que grita pánico. A ver, en un estadio de fútbol, cuando cae un gol y la gente brinca todo al unísono y grita el gol, eso es una muchedumbre, no es una multitud. Porque la gente está toda unida, confundida, como una melaza confundida en esa euforia irracional del gol. Antes quizás eran una multitud, no una muchedumbre. Todavía conservaban su principio de individualidad, principium individuationis. Después en las muchedumbres no. Las muchedumbres furiosas que atacan un cuartel o una asamblea legislativa en un motín, furibundas, incendian, traen palos, piedras, matan, pasan por encima de todo. La muchedumbre que acaba de tomar el Capitolio de los Estados Unidos, por ejemplo, en un evento histórico sin precedentes, era una muchedumbre, no una multitud. La multitud es pensante, la muchedumbre ya no es pensante. Actúa como un ser humano, un solo ser humano, una especie de monstruo policéfalo con muchas cabezas, como un pulpo tendría muchos brazos, como un montón de cabezas, pero todas están ciegas. La muchedumbre es, por principio, es oclocrática. ¿Qué significa oclocracia? Oclocracia, cracia, el poder de los furibundos, de la furia, de los rabiosos, que es un poder terrible. Entonces, esta gente que va bajando por el edificio es una multitud, sí, pero se están portando civilizadamente, no llegan al punto de muchedumbre. Muy bien, llegan abajo, ¿verdad? Llegan abajo y los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No había ninguna lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Eran los niños que estaban muy seriecitos, asustados, sentados en los umbrales de sus casas, con los ojos desmesuradamente abiertos, viendo a ver qué hacían los adultos, qué instrucciones les daban. Si les decían salgan, corran, quédense aquí, me voy pero volveré por ustedes, no se sabe. Los niños están aquí en desamparo total, sentaditos en los umbrales de sus casas. Y de las puertas de los otros rascacielos también se desprendía, y Robert Arlt usa el término correcto, una multitud silenciosa.
eh, automóviles varados en media calle, ¿verdad? Media calle, una viejita tropieza con uno de ellos. Luego hay algunos ebrios, hombres ebrios, aterrorizados, refugiados en un coche de tranvía, abandonados porque los conductores habían huido. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué huyeron esos conductores? ¿De qué huyeron los mayordomos de la cena, los camareros? ¿De qué huyó el cajero? ¿De qué está huyendo todo el mundo? Esta procesión de gente que baja de los edificios por las gradas, 100 pisos si fuera necesario. ¿De qué huyen? El conductor de tranvía dejó el aparato ahí tirado, el del carro dejó el aparato ahí tirado. Solo los niños permanecen en los umbrales. Las criaturas inmóviles con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. Esa multitud es sombras, son sombras. Todo en este cuento tiene que ver con juegos de sombras y de luz. Atención. Sería un bello cuento para ser filmado, para hacer un corto cinematográfico, porque propone efectos visuales magníficos, magníficos y de los que la tecnología digital podría sacar un máximo de partido hoy en día. En pocos minutos los habitantes de la ciudad estuvieron todos en la calle. Todo el mundo se tiró a la calle, como se sintiesen más seguros en la calle que dentro de los edificios. ¿A qué obedece todo aquello, verdad? ¿A qué obedece todo aquello? En la distancia había focos fosforescentes que parecían luciérnagas con sus luces intermitentes, ¿verdad? Alguien intenta iluminar la calle con una llama de petróleo, con una lámpara de petróleo, pero se apagó 3 veces. Soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. El clima es electrizante. El aire frío viene ya cargado de electricidad. Viene cargado de electricidad. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que se aproxima? ¿Qué es lo que está por suceder para que el aire se ponga así, para que el cielo se ponga verduzco? La multitud esperaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas en la noche, con cierto automatismo. Dice, sí, claro que sí, claro que sí. Sombras de edificios, sombras de seres humanos, sombras de seres más bajitos como que se escondían o se las tragaban las sombras de las personas más altas. Un mundo de sombras en sumo, un ejército de sombras en retirada, batiéndose en retirada, ganados por el pánico, ¿verdad? Otros silenciosamente, de manera resignada incluso, callados, marchaban al encuentro del destino, nos dice Robert Arlt, que adivinaban erguido como un terrible centinela tras de aquella cortina de humo y de silencio. Caramba, sí, hay un destino que se yergue ya, y ellos lo intuyen, lo adivinen, detrás de aquella cortina de humo y de silencio. Hay humo y hay silencio, y detrás de esa pantalla algo terriblemente, algo gigantesco, algo paquidérmico se les está viniendo encima. Sí, esto es muy inquietante, muy inquietante. De pronto, un hombre al que le estaban jalando la manga del vestido, neciamente, impertinentemente, enciende un fósforo y descubre un mono. Ya esto es surrealismo, ¿verdad? Descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande, que con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El hombre de un empellón se quitó al animalito de encima. La bestia, dice Robert Arst, es un animalito.
Los animalitos están están en este cuento tan aterrorizados como los seres humanos. Sienten el peligro, lo sienten desde el fondo del instinto, lo sienten también y posiblemente mejor que los seres humanos. Y todos escaparon del zoológico o les dejaron abiertas las jaulas para que se salvaran. Estamos bajo el régimen Sauve-qui-peut. Every man for himself. Sálvese el que pueda. Esa instrucción es porque es una orden, esa es una orden en una cadena de mando. Esa orden, sálvese el que pueda, es la última orden que una figura de autoridad puede emitir. Es la última. Significa quedan eximidos de toda otra orden, quedan eximidos de cualquier acto de salvar a nadie o de arriesgarse. Ya hicieron lo que era necesario, lo que era humanamente posible. Estamos en manos ahora del destino, que cada quien rece al credo y al Dios al cual profese su culto, y every man for himself, cada hombre que vea por sí mismo, cada hombre que vea por sí mismo, Sauve-qui-peut, sálvese el que pueda. Esa es muy importante, es muy importante. En una cadena de mandos es terrible, sobre todo en una situación dramática, ¿verdad? Hundiéndose el Titanic o qué sé yo, una situación así, es muy grave desobedecer las instrucciones de los superiores jerárquicos. Lo que garantiza que alguna gente se salve es precisamente saber mantener esa cadena de mandos. Pero esa cadena de mandos se disuelve con el Sauve-qui-peut, con el every man for himself, con el sálvese el que pueda. Y eso vale también para los animalitos. Corren los tigres por las calles, ¿verdad? Sin sembrar en modo alguno el terror, porque los animales están tan asustados que más bien se ponen así chiquititos de 4 patas en medio de las aceras y de las calles para significar su entrega, su vencimiento ante ese miedo terrible. El miedo que está sintiendo esta gente es un miedo animal. En este momento, esa muchedumbre, ya ahora es muchedumbre, y esos animales del zoológico están hermanados. El cuento los hermana, la circunstancia los hermana. Esos montones de señores hiper sofisticados no valen más que el elefante, que los caballos, que el monito, que los tigres. No valen más. Son seres que perciben el terror desde el fondo del instinto y reaccionan huyendo como lo haría cualquiera, desde una pulga hasta un mastodonte. Entonces hay una interesante unidad de tipo antropológica y zoológica que se observa aquí. Cómo el antropos, el hombre, el ser humano, en situaciones de pánico extremo, no difiere en lo sustancial de un animal. Ahí no hay valientes, es corra por su vida, ¿verdad? Los hierros y las cornisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitrales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desampara un incendio. Qué elocuente, qué pluma tan poderosa, tan poderosa. Ya el trenzado de los edificios creaba una retícula. Una retícula es una red. Proyectaba sobre el cielo una sombra en forma de red, sobre el cielo un poco más temprano, cuando aún estaba el verdor del crepúsculo. Este es un cuento crepuscular, atención. Es un cuento de la caída de la noche. Es un cuento del naufragio del sol, del hundimiento, del ahogamiento en el océano del sol y de la salida de la luna. Es muy importante precisarlo, ¿ah? Importante precisarlo, porque aquí en este cuento está muriendo el día. Uno más de los muchos que mueren es el día. El día es el que principalmente muere, ¿verdad? Es el advenimiento de la noche, y una noche que no sabemos si va a ser eterna.
No sabemos a cómo se ve esto, si va a haber otro sol. No lo sabemos. Entonces el sol está derrotado, ya se hundió en el océano, se hundió en su propia sangre, esa ocaso, que es una hemorragia incorrecible, una especie de hemofilia de la sangre, como diría Baudelaire. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El sol se ahogó en su sangre que ya coagula. Una imagen tremenda que siempre que veo una puesta de sol, amigos, me la digo. Siempre que la veo me la digo. Ah, mira, mira, Baudelaire hubiera dicho: Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El sol se ha ahogado en su sangre que ya coaguló. Es decir, un hundimiento en su propia sangre, una orgía de sangre, una saignée à blanc, una sangría a blanco, dirían los franceses, hasta que queda la piel blanca, ¿verdad? Hasta la total, hasta que la persona queda exánime, sin sangre en su cuerpo. Sí, es el hundimiento del sol, pero también está saliendo la luna. Por otra parte, un astro está sustituyendo al otro. Entonces es un cuento liminal. ¿Qué significa liminal? Algo que sucede en una transición dramática, algo que no es todavía noche, pero que no es todavía día. Cuando la noche todavía no llega, pero el día ya no es día, como decía nuestro querido poeta nacional, don Julián Marchena, ¿verdad? En Vuelo Supremo. Esa es la liminalidad que genera, ¿verdad? Que a mucha gente le da una natural, pequeña, por lo menos momentánea crisis de melancolía al ponerse el sol. Yo entre ellos. Siempre viví el ocaso y la puesta del sol con melancolía. Nunca pude quitarme eso y al día de hoy sigo sintiéndolo, amigos. No me pregunten por qué. Estuviese en la playa, en la montaña, en la ciudad, en un desierto, como me tocó verlo muchas veces, donde duraban horas las puestas de sol, horas literalmente. Sí, el paisajismo de Roberto Arlt, su paisajismo urbano es soberbio, ¿verdad? Es soberbio. Entonces, los hierros y las cornisas proyectaban rayas negras paralelas en la profundidad de la atmósfera bermeja, la atmósfera roja. Los altos vitrales refulgían como láminas, como si fueran vitrales, como si fueran catedrales góticas. En medio de aquella terrible claridad silenciosa era difícil, la gente persiste en no gritar, atención, era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Párpados entrecerrados posiblemente por el tipo de luz tan peculiar que los está hiriendo, y los maxilares apretados, pues por supuesto por la angustia, por la necesidad de sobrevivencia, ¿verdad? Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. Son seres febriles, no se piensa bien desde la fiebre, ¿verdad? Otros parecían sonámbulos y pegaban la boca al frío cilindro de los buzones. Imagínense ustedes, tenemos que colegir de ello que se estaba produciendo un calor tremendo en la ciudad, una ola de calor tremenda, y que para refrescarse un poquito, también habla el autor de las gruesas gotas de sudor que corrían por todas las frentes. Para refrescarte un poquito había gente que pegaba la lengua y la boca al frío cilindro de los buzones. Imagínense ustedes, estamos ante una ola expansiva de un calor que es absolutamente innatural, ¿verdad? Que es absolutamente inusitado. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. Una emanación de matadero. Imagínense usted un matadero, la cantidad de sangre que hay ahí, ¿verdad? Una cantidad de sangre espantosa, que se desprendía de la luna, fija como estaba en un cielo más negro que la brea. Entonces el lienzo, el fondo, el lienzo, el background es un cielo más negro que la brea. No hay estrellas, no hay una sola alusión a las estrellas. La noche es inescrutable,
inescrutable, es absoluta, es un negro absoluto. Solo vemos la luna bañada en una aura, en un resplandor sangriento y pastoso, como si viniera de un matadero. La multitud no caminaba, dice, sino que avanzaba por reflujos, sí, como por reflujos, como ritmado, como si fueran olas, ¿verdad? Iban y venían, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que cabrillando de hombro en hombro hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. ¡Qué autor, amigos! ¡Qué autor! ¡Qué pluma! ¡Qué pluma! Pero díganme si esto no es maravilloso. Vean qué clase de párrafo. Ustedes saben la cantidad de talento que hace falta para esculpir un párrafo de esta potencia. Repito, la multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrillando de hombro en hombro, hacia más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. Sí, la luz rojiza le daba como una sensación de mayor profundidad a los cuévanos de los ojos. No dijo a las órbitas de los ojos, no dijo al cuenco de los ojos. Cuévanos, tenebrosos cuévanos y roídos perfiles. Atención a la adjetivación y a los sustantivos que elige. Habla de los cuévanos de los ojos. No nos está hablando de las órbitas de los ojos, ¿verdad? No, cuévanos, más que cuevas, cuévanos. Algo muy profundo. Es como si ya estuviésemos en presencia de cadáveres, porque los ojos están metidos en el fondo de cuevas y los perfiles están ya roídos, andan adormecidos, andan hipnotizados. Sabrá Dios qué habrá en la atmósfera, en esa atmósfera voltaica, electrizada, venenosa, tórrida que está invadiendo la ciudad. Sabrá Dios que anden así hipnotizados, entontecidos. Los niños, entre tanto, permanecen quietos en sus umbrales, ¿verdad? Las bestias pues siguen el elefante escoltado por dos potros, ¿verdad? Con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo parecían cuchichearle un secreto, un toque de humor. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia buceaban fatigosamente en el aire recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Atención, hasta los animales nos son presentados su modo militar, ¿verdad? Modo militaris, modo militar, manu militari. Aún los animales son como acorazados, como aparatos de muerte y de destrucción. Cielo santo, el silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Lo normal es que estuvieran chillando y gritando de pánico, pero no. El silencio de la multitud es eso lo que se hace insoportable, por anormal, por atípico, porque diríase que estos hombres son como fantasmas, estos prófugos, estos seres humanos que huyen empanicados. Sí, van empanicados, pero van al mismo tiempo atontados, van cloroformizados, van envenenados, van aturdidos. Hay algo en la atmósfera que los ha aturdido, que les priva del alivio natural del grito de miedo. El grito de miedo alivia el miedo, como el grito de dolor alivia el dolor. El grito es un analgésico. La gente que sufre dolores muy intensos y se priva de gritar, hace su dolor más tremendo. Es que la sociedad nos prohíbe gritar. Cuando hay un gran dolor, en el momento paroxístico del dolor, digamos una punción lumbar, hay que gritar. Hay que gritar. No me importa que se escandalice el hospital, que se asusten los viejos de las camas de la par. Eso no importa. En un hospital no se observa la etiqueta, ¿verdad? La única etiqueta que vale en un hospital es la etiqueta del dolor. A mí me han hecho la punción lumbar muchas veces, pifiando las enfermeras, poniéndola mal, es dolorosísima.
Y las que no me dolían era cuando gritaba, pero gritaba como Tarzán, ¿verdad? Gritaba a voz en cuello, gritaba a voz en cuello. Y el grito, la emisión del grito, la proyección del grito alivia, alivia, le da un exutorio natural, una salida natural a ese terrible dolor contenido. La gente que sufre del dolor apretando los puños y los muelas y cerrando y frunciendo el ceño y encogiéndose sobre sí mismos aumentan el dolor. Entonces es insólito que esta multitud siga en silencio. Lo que es más, el autor nos dice es insoportable su silencio. Eh, y bueno, eh, siguen. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podía ya quedar dudas, nos dice Robert Arlt. En una distancia empalizada de friego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una enorme grúa, un aparato que de suyo es monstruoso. Una grúa es un monstruo mecánico. Es un dinosaurio metálico. De hecho, está inspirado por el tiranosaurio Rex. Su mecánica y su forma, sí, evidentemente hay un isomorfismo, claro, cualquier niño lo vería, entre una grúa y un tiranosaurio Rex. No entre un brontosaurio, porque el brontosaurio era herbívoro y la grúa no. La grúa machaca, tritura, destruye lo que prende. Entonces sería un dinosaurio carnívoro, un tiranosaurio rex. Entonces hasta la grúa es monstruosa en este paisaje. En este paisaje más movedizo que un océano de petróleo encendido, imagínense. Y ahora nos dice, oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre cielo y tierra y escupió fuego retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Ese cilindro de acero es, por supuesto, un obús, una ojiva nuclear lanzada desde un tremendo cañón que con el disparo, el disparo es tan potente que hace retroceder por inercia la máquina, que rueda hacia atrás sobre su cureña. Un disparo ¿contra quién? Bueno, evidentemente estamos en guerra. Evidentemente estamos en guerra. Tal era la razón del incendio cósmico, tal era la razón del cielo verdoso y enfermizo, tal era la razón de los olores peculiares de la tarde, tal era la razón de las sombras y de las sombras que proyectaban los edificios, tal era la razón del color de las lunas sobre todo. Recuerden que el cuento se llama La Luna Roja. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, es decir, los dos tenían el mismo color, la luna y los rascacielos se hermanan en ese color de sangre. Es como que todo el firmamento es un matadero ahora, todo. Los rascacielos, el cielo, la luna, todo. Bajo la luna roja bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. ¡No queremos la guerra! ¡No, no, no queremos la guerra! ¡No, no! Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. Qué gran conclusión, qué gran frase, amigos. Aquí donde me ven estoy erizado, estoy con los pelos parados. Sí, el gran Armagedón, la guerra, la última de las guerras, ¿verdad? Es lo que imagina aquí Robert Arlt. Y vista desde la perspectiva de una gran megalópolis, ¿verdad? Desde lo que insisto yo es Manhattan. ¿Cómo llegaría a nosotros esa guerra no anunciada? No la veríamos en CNN o en CBS o en Fox News. No. Habría sido un ataque sorpresa, un ataque traicionero, como tantos, como la demolición de las torres del septiembre 11 del 2001, como el ataque a Pearl Harbor, como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Fueron masacres perpetradas casi sin advertencia en algunos casos, ¿verdad?
A los japoneses sí los habían advertido, pero no creyeron, jamás creyeron que de veras los Estados Unidos tuviera esa arma tan espantosa. Y el emperador Hirohito fue culpable de no haber firmado la rendición después de Hiroshima. Si Hiroshima causó un daño atroz, si él hubiera firmado allí, no mueren las 200,000 personas que murieron después en Nagasaki, pero no quiso firmar. Y si no hubiera firmado, cae una tercera y una cuarta y una quinta y no existiría Japón. Hirohito fue el verdadero culpable, el emperador Hirohito, de no haber firmado ahí en el acto. Después de Hiroshima era evidente que los Estados Unidos contaban con un arma con la que ni en sus más delirantes sueños de opio Japón hubiera podido contrarrestarla, ni responder, ni retaliar, para usar un anglicismo, ¿verdad? No hubieran podido, ¿verdad? Defenderse de eso. De modo que la Segunda Guerra en Nagasaki, la segunda bomba en Nagasaki era evitable, y no es poca cosa, señores, 200,000 almas humanas no es poca cosa. Y 200,000 en el primer impacto, y luego todos los que murieron por degeneraciones producto de la radiación y del cáncer, ¿verdad? En este cuento de Roberto Arlt tenemos la evidencia que hay el avance de algo radioactivo, el aire voltaico que nos habla, los colores que vienen avanzando. Tenemos la impresión de que ya viene una ola radioactiva entrando en la ciudad, colándose entre los edificios, produciendo sombras fantasmagóricas, desfigurando ciertos perfiles, haciendo que los ojos se vean como cuévanos y que los rostros se vean como perfiles de calavera. Ya hay una emanación deletérea, una emanación radioactiva entrando en la ciudad. Y eso es lo que nos entendemos al final. Por eso la luna roja de Roberto Arlt es un enorme símbolo de muerte. ¿En qué otro cuento célebre la luna roja actúa como símbolo de muerte? Y justo en el desenlace, igual que aquí, en la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. The Fall of the House of Usher. Cuando la casa Usher empieza a caerse y a hundirse, a desmoronarse en el pantano, en la marisma donde estaba, se forma una grieta enorme, y el narrador, que narra en primera persona, ve el círculo entero de la luna llena, roja como la sangre, verse, abrirse, explotar, por así decirlo, entre las dos paredes de esa enorme grieta que se va ensanchando y que hace que se caiga la casa. Es una luna rojiza, posiblemente rojiza por los gases que emanaba el pantano donde estaba la casa Usher. Gases sulfúricos y gases nocivos, deleterios. La casa Usher tenía una especie de microclima propio que era producto de los pantanos de que estaba rodeada. Bueno, ya Poe había utilizado la simbología de la luna roja como significante de muerte, como heraldo de la muerte, como anticipadora de la muerte. Y aquí Roberto Arlt la usa en exactamente la misma dirección, ¿verdad? Es una luna roja bloqueada de rascacielos bermejos, también rojos, y la multitud que estalla en un grito de espanto. No queremos la guerra, no queremos la guerra, no. El haz es demasiado tarde, pobres víctimas, pobres hijos de la carne humana, es demasiado tarde. Ojalá no nos toque a nosotros vivir una cosa así y tener que decirnos ya es demasiado tarde. La última frase del Quantus Lapidaria. Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta, es decir, que era una conflagración universal, que es ni más ni menos que el fin de la civilización, que es el Armagedón, que es la guerra nuclear, y que nadie se salvaría. Y así concluye el cuento de Roberto Arlt. Y díganme si este no es un gran cuento. Y díganme si no está escrito con una prosa potente y evocadora.
Y díganme si no hace falta ser un gran escritor para producir un fragmento de prosa como este. Es una visión de pesadilla, es una visión infernal. Y lo que es más terrible es que es harto posible, es harto plausible, es algo que puede suceder. Estados Unidos tiene, ¿cuánto tiene Estados Unidos? 2000 ojivas nucleares tiene. Duerme sobre 2000 ojivas nucleares. La Unión Soviética tiene más, 2200 ojivas nucleares. Francia tiene 250 ojivas nucleares. Inglaterra tiene 200 ojivas nucleares. De China no se conocen los datos, de India no se conocen los datos. Vivimos en un planeta sembrado de ojivas nucleares. No quiero pensar el día en que eso reviente. Todas metidas en un búnker bajo tierra. Bueno, Roberto Arlt ve aquí, se anticipa, como todo visionario, que es lo que tiene que hacer un escritor, hacer las veces de profeta también, se anticipa al horror que sería una guerra nuclear. Amigos, espero que hayan disfrutado de este cuento soberbio, que los haya estremecido, que los haya puesto a pensar. Es un cuento muy vigente, muy actual, nos interpela a nosotros de manera muy directa, incluso es más vigente hoy que en el día en que fue escrito. Es más vigente hoy por mucho que en el día en que fue escrito allá en los años 30. Hoy, hoy tenemos más posibilidades de un Armagedón planetario del que nadie se salvaría. Hoy estamos mucho más cercanos de esto de lo que jamás lo estuvo Roberto Arte. Amigos, un fuerte abrazo para todos. He disfrutado de este cuento como no tienen idea. Ojalá ustedes también hayan disfrutado de él. Les mando todo mi afecto, todo mi cariño y un enorme, enorme, enorme abrazo. Gracias. La palabra mágica. Gracias. Y hasta muy pronto.